Señor, hermano, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos entonces. ¿Y sabe por qué escaseaba la palabra de Dios en aquellos entonces en Silo? Porque después de haber usado ese lugar para poder adorar a Dios, después de estar concentrados buscando la presencia del Señor, después de reunirse a poder traer algunos acuerdos para poder hacer la voluntad de Dios, después de ello que el pueblo gozaba de la presencia del Señor, dice, amados hermanos, que llegó un tiempo en la cual Dios ya no habitaba, no porque Dios no quería, sino porque Dios no puede habitar en medio del pecado. Cuando dicen amén. Dios no puede habitar en medio del desorden. Dios no puede estar en medio de un lugar donde muchas veces, amados hermanos, aparentemente se pueda, gloria a Dios, hermano, ver que Dios está ahí, pero en realidad a veces Dios no está ahí. Aparentemente todo el mundo puede decir que Dios está ahí, pero a veces Dios no está ahí. ¿Y sabe por qué? Una razón por qué. Porque muchas veces, amados hermanos, una de las razones por qué Dios no habita en el templo y por qué no habita en ese lugar es porque muchas veces no hay unidad. Porque cuando se pierde la unidad y se deja de buscar, amados hermanos, la coinonía y se deja de aplicar, gloria a Cristo, lo que dice Salmo 133, usted se va a dar cuenta que Dios no puede habitar en medio de donde hay desunidad. No puede estar Dios ahí. Porque cuando empieza la desunión en un lugar, en un templo, Dios ya no habita, porque por causa de ello el pecado comienza a meterse adentro y el diablo también. ¿Me dejo entender? O sea, en un lugar donde Dios lo ha creado para que puedan, gloria a Dios, hermano, sus hijos exaltarle. ¿Cómo es posible que en ese lugar donde Dios ha creado para que le adoren, Dios no habita ahí? ¿Cómo es posible que Dios no está ahí cuando Dios mismo ha permitido que ese lugar se levante? Porque sabes una cosa, Dios no puede muchas veces habitar donde hay contiendas. Dios no puede habitar, gloria a Dios, hermano. ¿Y sabe por qué muchas veces hay contienda y hay rencilla y hay peleas en medio de un templo? Porque se ha dejado la palabra, y la Biblia dice que en aquellos entonces empezó a escasear la palabra de Dios, y cuando la palabra ya no está en el templo, amados hermanos, la gente comienza a guiarse solamente por emociones, por filosofía, hueca sutileza, tradiciones de hombre, lo que dijo Pablo en Colosenses 2:8, hermano, comienza a guiarse por ello, mas no se guía por la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora dile que tiene algo, pregúntale ese cachete partido y dile, ¿Dios estará en esta fiesta? Porque sería el colmo que se levante un altar a Dios y Dios no esté ahí. Santo. ¿Sí me dejo entender? Sería el colmo de que usted cargue una Biblia y tenga 30 años de evangélico y que Dios no esté en el templo, que es usted. Sería el colmo que muchas veces nosotros que somos cristianos, Dios no habita en ese templo. Gloria a Dios. ¿Y sabéis lo que dijo Pablo? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces Dios no está dentro. ¿Sabe por qué? Porque al siervo se le conoce por los frutos. Amén. Y cuando no hay frutos en una persona, es que eso da a entender y significa que hace rato Dios se salió de ese templo ya. Aleluya. Sonríe, cambia esa cara, no te siento que diga. Que llena y me hace el Señor, ¿verdad? La Biblia dice la palabra, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ahora yo te pregunto, ¿quién era Elí? Sonrían, queridos. Elí era un sacerdote bien instruido en la palabra, conocía las cosas bien claras, pero ese sacerdote se había corrompido. Aleluya. Dile a que de al lado, así como tú, querido, que hoy le echas ganas aquí y mañana está que juegas partido. Sonría. Santo Jehová.
Que hoy estás aquí y pasado que te metes tu trago. Aleluya. Que hoy estás aquí y mañana está que lo pegas a la mujer. Santo, aleluya. Que hoy estás aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y luego te olvidas del aleluya. Corrupto. Gloria a Dios. Se fueron. Aleluya. Porque hay paganos el día de hoy. Sacerdotes paganos. Aleluya. Que se dejan coimear. Santo. Que se venden por un plato de comida. Aleluya. Tócalo, está asustado, ya se murió ese hombre. ¿Qué tiene? Santo. ¿Sabe por qué ese hombre se corrompió? ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Isaías capítulo 5, verso 21. Hay de aquellos que son sabios en sí mismos y prudentes en sus mismos ojos. Aleluya. Cuando el hombre se vuelve sabio en sí mismo, no acepta consejo de nadie. ¿Sí o no, David? De nadie. Se vuelve necio. Santo. Tú no eres nadie para que me aconseje, comienzan a hablar. Y cuando el hombre, el sacerdote, se corrompe de esa manera, es ahí cuando la palabra empieza a escasear y la dejan a un lado, y es cuando comienzan a meter dogmas humanos dentro de la iglesia y comienzan a sacar tanta barbaridad dentro de la iglesia para poder llevar adelante la iglesia. Pero Dios no se mueve con fuerza, Dios no se mueve con dogmas humanos, Dios se mueve por a través de su palabra, por a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y todo sacerdote tiene que estar empapado, tiene que buscar a Dios. Todo sacerdote tiene que dejarse guiar por la palabra, porque si Dios te ha llamado, no te ha llamado el hombre, te ha llamado Dios. Y la regla y conducta de fe es la palabra de Dios. Gloria a Dios. 3. Al lado derecho no hay nadie. Aleluya. Voy a ser pasivo y paciente lo más que puedo con ustedes. ¿Sabe por qué ese Dios ya no habitaba en Silo? Porque ya no había palabra, siervo. Cuando ya no hay palabra en el templo, las cosas cambian. ¿Sigo? Habla, mudazo, ¿sigo o no? Cuando Dios ya no está en el templo y la palabra que sea, comienzan a levantarse más y más los chismosos. Y eso, bien dicho. Mateo 7:15, comienzan a levantarse los falsos profetas que vienen vestidos a vosotros con vestidos de qué? Parecen ovejas, pero por dentro son lobos. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay palabra, ya no hay búsqueda, ya no hay el don de discernimiento. Sonría. Gloria a Dios. Cuando empieza a escasear la palabra, se comienzan a corrompir desde el chiquito hasta el más grande. Cambia esa cara, no soy tan feo que digamos. La mujer ya no quiere sujetarse al marido. Y si es esposa de papá, peor todavía. Sonría. Ya. Hoy ordena a la mujer en el templo. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay palabra de Dios en la iglesia muchas veces. Y ese es el problema. Por eso no, que nosotros, escúchame aquí, nosotros no queremos que Dios se aparte cuando dicen aleluya. No queremos que Dios se vaya del templo. No queremos, amados hermanos, están sin Dios. Por eso que el salmista David decía, no te alejes de mí. Gloria a Dios. No te alejes de mí. Porque cuando Dios se aleja, oiga, perdóneme lo que te voy a decir. Y que se caiga la teología barata. Cuando Dios ya no está, ¿sabe qué es lo que se mueve? Porque la gente más se deja llevar por emociones y por lo que ve. ¿Sabe por qué? Porque piensa que Dios está ahí. Pero muchas veces Dios ya no está ahí y solamente se mueven los dones, ¿cierto? Aleluya. Y cuando se empiezan a mover los dones, eso no garantiza que Dios está ahí. Porque los dones son irrevocables. Amén. ¿Sigo? Habla. Gloria a Dios. Asustado que tiene. Comienza a escasear la palabra.
Y decía el escritor de Hebreos en Hebreos 4:12, viva y eficaz es la palabra, más cortante que toda espada de dos filos. Necesitamos la palabra. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la revelación de lo alto, porque cuando hay palabra, el diablo no puede estar metido, escondido dentro de la iglesia. Cuando hay palabra y cuando hay búsqueda del Espíritu Santo, no se pueden esconder, van a salir a la luz los pecados ocultos. Aleluya. Gloria a Dios. Te van a descubrir que tienes, te enamorarás. Chapi, chapas. ¿Ah? Dile que tiene al lado. Y volvió a aparecer Jehová. ¿Y por qué volvió a aparecer, siervos? Porque había un hombre que había sido dedicado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fue el profeta, ¿quién? El profeta Samuel. Porque el profeta Samuel tenía mucha diferencia con el sacerdote Elí. Sonríe acá en esa cara. El sacerdote Elí era un emocionalista que rapidito se dejaba llevar por el sentimiento y todo aceptaba. Cambia esa cara. Aleluya. En cambio el profeta Samuel no se dejaba llevar por emociones, simplemente recibía la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Por eso que el hombre de Dios no puede dejarse llevar por emociones. Sonríe, querido. No se puede dejar. La mujer de Dios no se puede dejar llevar por emociones. Es mejor dejarse guiar por la palabra de Dios. Cuando dicen aleluya, hermano. Porque sabe una cosa, sin santidad nadie va a ver al Señor, hermano. Oiga, por eso que hay que dejar la baratura, hay que dejar la mediocridad, hay que dejar el chisme, hay que dejar la hipocresía. Sácate esa máscara, hipócrita. Gloria a Dios. ¡Judas! Aleluya. El hambre, hermano, y después de que paleteas duro, eres hipócrita. Aleluya. Se fueron. Samuel era muy distinto al sacerdote Elí. ¿Sí o no, siervos? Era muy distinto. El profeta Samuel comía palabra, el sacerdote Elí no, él comía los berrinches de sus hijos. ¿Verdad? Y se dejaban llevar por emoción. Y los sacerdotes de aquellos entonces estaban encargados de administrar el altar. Estaban encargados, hermano, de cuidar el altar. Cuando dicen aleluya. Pero los sacerdotes del día de hoy se han vuelto Aleluya. dormilones y dragones. Gloria a Dios. Bien lo dijo el profeta Isaías en 56:10. Son dormilones, son como perros. Soñolientos. Mira, a veces que no duerme toda la noche, pero ahorita quiere dormir. Aleluya. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque hay que aprender a oír la voz de Dios cuando dicen aleluya, hermano. No puedes escasear la palabra cuando dicen amén. Oiga, el sacerdote estaba ahí, pero aún estando ahí, no había palabra en el templo cuando dicen aleluya. Ya. Es que eso es lo que pasa el día de hoy. Perdónenme con mucho respeto. Yo respeto todos los programas. Puede haber alabanza, puede haber todo. Yo entiendo todo ello. Pero sabe una cosa más segura de lo que puede haber en la iglesia. Es la palabra de Dios. La palabra no puede faltar. Porque la palabra nos va a hacer libres, libres, libres de la ignorancia. Dios. ¡Aleluya! Todo es bueno, pero queremos palabra de Dios, palabra que venga de lo alto, palabra que sea sin levadura. Porque la palabra es la que cambia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando hay palabra en la iglesia, los jóvenes se sujetan. Cuando hay palabra en la iglesia, la mujer se sujeta. Cuando hay palabra, los diáconos se sujetan. Cuando hay palabra en la iglesia y hay búsqueda del Espíritu Santo, aumenta el temor a Dios. Aleluya. Cuando hay palabra en el hogar, dile que tiene al lado, hasta que me cae chinche ese loco, dile. Santo. Cuando hay palabra en el hogar,
Los hijos no hacen lo que quieren, Aleluya. ¿verdad? ¿Están aquí o qué tienen, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué tienen? Cuando hay palabra en el hogar y cuando Dios está ahí, ya no es el hombre ni la mujer, es el mismo Dios que conduce al hogar para arriba. ¿Cuánto dicen? Amén. Es el mismo Dios que comienza a instruir a los hijos y los hijos comienzan a respetar. Pero cuando no hay palabra, y sobre todo cuando el sacerdote de la casa, ¿sigo? Cuando el sacerdote de la casa más le gusta estar escuchando pascualillo, qué sé yo, pues ahí tomando chicha de jora, qué sé yo, cuando el sacerdote de la casa más le gusta estar mirando partidos por ahí, cuando eso hace, los hijos comienzan a desviarse. Aleluya. No todos, pero algunos, sonríen. Porque el sacerdote pierde el temor. Y el sacerdote está encargado que entre la bendición y también la maldición. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Por eso que hay que pararlo firme. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí en esta noche? ¿Cuántos dicen aleluya? A ver, levanten la mano a los sacerdotes. No hay nadie. Que se nos cargue el diablo entonces. Tremendo, hermano. El sacerdote allí había permitido que los hijos hagan lo que quieren en el templo, ¿sí o no? ¿Y tú qué es lo que permites adentro? ¿Tú qué permites en tu hogar? Tremendo paganazo, ya eres viejo y todavía celebrando el cumpleaños del perro. Ya déjate de... ¡Ya cambia! ¡Ponte a leer Biblia! No lo veo, estoy corto de vista. ¿Y no te puedes comprar un par de lentes? Aleluya. ¿Cómo para comprarte una caja de cerveza tienes y no tienes para comprarte un par de lentes? Se fueron. ¿Ah? Y ahorita que lo pasen en vivo, ¿verdad? Que me bloqueen si quieren esos envidiosos, odiosos. Aleluya. ¿Sabe por qué Jehová no está vencido? Porque se habían corrompido, hermanos, se habían vuelto corruptos. ¿Cuánto corrupto no habrá aquí? Sonríe también esa. Yo sé que acá no hay tranquilos. ¿Cuántos de esos que fían y no pagan? ¡Tramposo, corrupto! Aleluya. ¿Por qué muchas veces Dios no está vencido? Porque ese pueblo, después de haber adorado a Dios en ese lugar de Silo, ya no querían adorar, simplemente se habían pervertido. ¡Gloria a Dios! Dile a que nada así como tú, que calladito contesta los mensajes sin que te descubran. Santo, aleluya. Mujeriego, ¿qué crees? Gloria a Dios. Dios lo sacará a la Tremendo, luz. sinvergüenza. Aleluya. ¿Ah? ¿No están enojados, verdad? ¿No están enojados? Gloria a Dios. Un lugar donde Dios había creado no estaba ahí. Imagínate que hoy se celebre fiesta aquí y Dios no esté aquí. ¿Cómo es eso? Cuando tú preparas tu cumpleaños, tú tienes que estar de cabeza o no es así. Dígame. Pero ¿qué pasaría si tú haces tu cumpleaños y tú no estás en el cumpleaños? Algo está pasando ahí. Algo está sucediendo. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué pasaría si usted está en el ministerio y Dios no está ahí? Algo está pasando, pastor. Algo está sucediendo. Aleluya. Es que Dios no se mueve en la desobediencia. Dios no se mueve en ese tipo de cosas. Por eso que más adelante tú vas a encontrar en el capítulo 15 de 1 Samuel que Samuel le dijo al rey Saúl: ¿se complace más Dios en sacrificios que en la obediencia? Aleluya. Dígame. Dios más se complace en la obediencia. Si hay que ser obediente, cuando dicen amén, hermano, Dios se complace más en la obediencia. Pero ¿sabe por qué Dios muchas veces no habita ahí? Porque se vuelven ingratos, malagradecidos. Aleluya. Y hay algunos que dicen un poquito. Comienzan con una chispita, comienzan con el brillito, sí, ¿verdad? Comienzan con el chorcito, no es malo. Y en la calle andan medio raros, ya no se peinan ni bonito. Y
Y cuando tú le dices algo, dices, no, pero un poquito. Una vez un pastor me dijo, no, yo le he dicho la semana que un poquito, nomás un poquito. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Jesús dijo, un poquito de levadura Leuda toda la Estoy masa. hablando de lo que se la Biblia. Un poquito de levadura leuda toda. Una vez una hermana me encontré por el Alto Trujillo y bien pintada los labios rosados. Y digo, ¿y qué pasó? Un poquito nomás, pastor. ¿Cómo que un poquito? Le dije. Es que ese es el problema. Aleluya. ¿Por qué muchas veces Dios no está ahí? Ahora, si tú te consideras un templo, tenemos que analizarlo nosotros, porque también somos un templo del Señor. Imagínate que nosotros digamos que somos la iglesia y Cristo no esté dentro de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Claro, pues hermano. Ahora, ¿usted cree que Cristo va a habitar en un corazón resentido? ¿Qué dice Celio? ¡No! ¿Tú crees que Dios va a habitar en un corazón envidioso, pastor Feliciano? ¡No! ¿Tú crees que Dios va a habitar en un corazón que maquina pensamiento malo? No, hermano. Por eso que Pablo le decía a los Gálatas en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No te engañes. Dios no habita con un lengua larga. Aleluya. Aplauda si puede. Dios no habita con un envidioso. Gloria a Dios. Amén. Dios no habita en un corazón soberbio. Dios no habita. ¿Sabe por qué? Porque escrito está, Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Gloria a Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosaza. Aleluya. Sonríe, mentirosazo, diablo. Engáñese lo vivo. Gloria a Dios. ¿Sigo? Siga. ¿No están enojados? Haga. 5 minutos más ya. Aleluya. ¿Cómo Dios va a habitar en un lugar? ¿Cómo Dios? Pastores, con mucho respeto. ¿Usted cree que Dios habitará en el corazón de un pastor que anda dividiendo iglesias? Se fueron, no hay nada. ¡No! ¿Cómo cree que Dios va a habitar en un corazón de un pastor que está mirando las ovejas de esta iglesia para chorearla? Ese no habita Dios ahí. Ahí está el diablo, por eso que ese se ha vuelto ladrón. Y aunque me aborrezcan, me odien o no me vuelvan a invitar, pero es la verdad, Dios no puede habitar en medio de un corazón que maquina malos pensamientos. Aleluya. Dios no puede estar ahí. Ahora pregúntale que tiene la, dile, ¿Dios está contigo? Dile. Dile. ¿Qué va a estar Dios si toda la vida del barrio lo sabes? Aleluya. ¿Qué va a estar Dios si muchas veces a tu marido lo pegas? Santo Jehová. ¿Qué va a estar Dios? Que ni congregas por el último. No te sujetas a nadie. No oras, no ayunas, no vigilas. Imagínate, ni Biblia lees por el último. El desventurado, para que no lo malentiendas, peor. Porque si lo digo que significa, peor va a ser todavía. ¿Cómo crees que Dios va a estar en donde? Ay, hermano, a veces hay gente que ni ofrenda ni diezma, pero son los primeros para criticar. ¿Cómo crees que Dios va a habitar ahí? ¿Ah? ¿Cómo crees que Dios va a habitar en el corazón de la mujer que solamente con la mirada lo doblega las orejas al marido? Santo Jehová. ¿Cómo cree usted eso? ¡No se puede! Gloria a Dios. ¿Están aquí o no? Pero qué bonito es cuando Dios está, cuando dicen aleluya, hermano. Porque cuando Dios está en el corazón del hombre, ese hombre cambia. Cuando dicen aleluya, ese hombre es distinto. Hermano, lo que era ayer ya pasó. Cuando Dios está en el corazón del hombre, comienza a practicar. La verdad se vuelve verdadero. Cuando dicen amén, se vuelve honesto, se vuelve justo, se vuelve puro. Aleluya. Se vuelve amable. Amable.
Aplauda al Señor, por favor. Aleluya. Y Dios, dice la Biblia, que no estaba en Silo mientras Samuel no llegaba. Samuel todavía estaba creciendo, pero ¿cuánto creen que todo tiene su momento? Ah, ¿sí? ¿Están aquí? Es que es la verdad, mis amados hermanos, aunque nos parezca cruel, pero es la verdad. ¿Cómo cree que Dios va a habitar en un lugar donde andan peleando como perro y gato? Dígame. Dios no habita ahí. ¿Cómo puede usted creer? No se engañe. ¿Cómo puede usted creer que Dios va a habitar en donde todo el mundo se odia? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios va a estar en un corazón resentido? Dios no habita en un corazón resentido. ¿Cuándo dicen amén, hermano? ¿Usted cree que Dios habita en un altivo de corazón? No habita ahí. ¿Usted cree que Dios habita en esos pies presurosos para correr? No habita ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede estar en la injusticia. Dios no puede habitar en esas cuatro paredes mientras uno no cambia de vida. Pero cuando uno cambia de vida, mira, un ejemplo práctico. La Biblia dice en Hechos capítulo 8 y capítulo 9 que cuando Pablo o Saulo no conocía a Dios, Dios no estaba con él. Tenía un trato con él, sí, pero en su momento adecuado, pero no estaba con él. Por eso que Pablo o Saulo odiaba a los cristianos, ¿o no es así? Pero en el capítulo 9, en el camino hacia Damasco, tú vas a encontrar que Saulo, Jesús se le apareció y ese hombre cambió. Mira, ¿qué diferencia tiene un antes y un después? Primero no tenía a Cristo, pero luego tuvo a Cristo. Y cuando tuvo a Cristo, dile que tiene al lado, tuvo ganas de predicar. Aleluya. Tuvo deseo de orar. Tuvo deseo de amar. Tuvo deseo de ir y escribir las 13 cartas paulinas. Gloria a Dios. Tú a lo mucho escribes un WhatsApp mandando a ese tramposo que tiene muy escondido. Pero Pablo, cuando cambió, escribió muchas cartas. Y cuando tú lees las cartas, vas a encontrar que los aconsejaba que no anden en la carne. Aleluya. Que se amen unos a otros. ¿Cuánto dicen amén? Y que practiquen todo lo que era honesto. ¿Cuánto dicen aleluya? Hermano, es que eso lo hace Dios. Es que cuando está Dios en el corazón del hombre, cuando Dios está en el hogar, cuando Dios está en la iglesia, cuando Dios está en la familia, cuando Dios está en la ciudad, las cosas cambian. No hay lugar para el odio, no hay lugar para el resentimiento, no hay lugar para la crítica, no hay lugar para el chisme, no hay lugar para la difamación, no hay lugar para nada de ello. Es que está Dios ahí. Por eso qué importante es buscar al Señor, porque cuando dice la Biblia que cuando Samuel ministraba y estaba en Silo, dice que Jehová volvió a Aparecer. ¿qué? ¿Cuándo va a volver a aparecer Dios? Dile al que tiene al lado, ¿cuándo vas a volver a tener al Señor? Por eso que algunos no tienen ni experiencia, no tienen ni revelación, ni visión, por último. Más lo que miran en novelas, Héctor Guerra, Rosa de Guadalupe, María la del Barrio, María Mercedes, qué sé yo. Eso no. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces no permitimos que Dios vuelva a aparecerse en nosotros. Aleluya. La Biblia dice, miren, en el capítulo 3 dice la Biblia, y aconteció, el joven Samuel dice que ministraba a Jehová en la presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. O sea, no había palabra. ¿Qué más? Escuche, no había visión con frecuencia. No había. ¿Qué mira usted? Oiga, ¿dónde están puestos sus ojos de usted? El escritor de Hebreos decía en el capítulo 12, verso número 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe que es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen visión en el día de hoy? Yo creo que todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene una visión. Cuando dicen aleluya, y esa visión te lo trae el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, esa visión es llegar más lejos, más lejos, más lejos todavía. Si todavía eres pequeño, pero llegará el tiempo, porque la visión tiene que cumplirse. Cuando dicen amén, hermano. Es lo que pasa, que en los tiempos de Elí ya no había palabra, y cuando ya no hay palabra se pierde la visión. Ya no hay búsqueda de Dios, ya no anhelan ministerio. Por eso que el día de hoy ya no se levantan gente con el poder de Dios, ya no hay evangelistas, ya no hay hombres del Señor, hermano. Ya no se levanta, solamente se conforma, porque ya no hay visión. Y todo, ¿sabe por qué? Porque se han vuelto haraganes espirituales, ya no leen ni Biblia.
Ni Biblia andan por el último. Aleluya. No andan ni Biblia. iPhone 16 Pro Max, pero Biblia de 25 soles. ¿No te puedes comprar una Biblia de 300, 400 soles? No, mucha plata me vayan a robar. Terribles son. Mira que tiene los cambios esa cara, dile. Que es la verdad, hermano. Cuando no hay palabra, cuando no hay visión, bien lo dijo Jesús por través del apóstol Juan en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer. Tienes que cantar el primer amor también. La vida es bonita, pero cuando se lleva con el primer amor. Aleluya. Cuando hay palabra y también hay visión. Gloria a Cuando Dios. dicen amén, hermano. Por eso, cuando se pierde el primer amor, ya no hay deseo de leer palabras. Dile que Dios, ya te descubrieron. Santo. Ya no lees Biblia, no, que no lo veo. Pero ¿cómo si lo conoces del cheque Santa Rosa? ¿Cómo si lo conoces del cheque de 10 soles? Ahí sí lo lees los números. Es que Gloria a eso es Dios. lo que pasa el día de hoy, que ya no hay palabra. Y la gente dice no, y hay inclusamente hasta sacerdotes, perdónenme, hasta cristianos dicen, no, eso no debe hablar. ¿Cómo que no se debe hablar? Aprendamos a leer la palabra de Dios. Ya déjese de estar santizante, que es bueno, pero todo tiene su momento. Pero busquemos la palabra del Señor. Cuando dicen amén, hermano, leamos la Biblia, leamos la palabra, porque cuando haya, hermano, ese deseo de leer la palabra, va a haber deseo de orar. Cuando dicen amén, va a haber deseo de congregar. Y va a haber visión de querer ser alguien en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser usados en las manos de Dios? A ver. Aleluya. Levante Gloria su a mano. Dios. Silbando a las mundanas, ¿tú crees que así te va a levantar Dios? Santo. Haciendo batallita de TikTok, ¿tú crees que así te va a levantar Dios? Cambia esa cara, por favor. Claro, pues hermano, ¿cómo creemos que Dios lo va a usar así? Por eso que se había perdido, ya no había palabras, que se habían caído en un conformismo. Y cuando la gente se cae en conformismo, ya no avanza, pues hermano. Nosotros queremos avanzar cuando dicen amén. Queremos seguir. Aunque otros ya no quieren, pero nosotros tenemos que seguir. ¿Cuántos dicen aleluya, hermano? Es que no se debe acabar ese deseo de buscar a Dios. No se debe acabar el deseo de buscar la presencia del Señor, hermano. No se debe acabar. Oiga, metámonos más con Dios cuando dicen aleluya. Busquemos al Señor en el secreto, porque Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, Dios sigue usando todavía, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cuando dicen amén, si tú estás en el camino y si tienes ese deseo y Dios te da una palabra y esa visión, Dios no así la va a cumplir, pero mientras tú también te dispongas. Aleluya. Porque Dios no se va a bajar a rogarte, levántate, levántate. Ya son 99.9 veces que te estás cayendo como y no quiere levantarse. Aleluya. Pero si le dicen, ¿quién va a predicar mañana? Ávila, no voy. No me gusta. Muy fuerte predica ese hombre. Dígame, ¿está fuerte? Es la palabra. ¿O no es así? Ahora si andas cardalón, pues obvio que te va a chocar porque andas cardudo. Porque Aleluya. al diablo no le gusta la palabra. Es que lo que queremos es que Dios vuelva a aparecer. Dile que busquemos a Dios para que Dios nos vuelva a hablar. ¿Cuánto tiempo ya has dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo ya has dejado de mirar, de ver lo que Dios te está mostrando? Oiga, Dios no ha cambiado, hermano. Dios va a volver a aparecerse. Acuérdate, búscale en el secreto y Dios va a comenzar a hablar, porque Dios no es mudo. Aleluya. La Biblia dice, Samuel buscaba la presencia del Señor, ministraba. Una cosa es estar en el altar y otra cosa es ministrar en el altar. Aleluya. ¿Verdad? Algunos se contentan de estar en el altar, pero no se dejan ministrar ni ministran el corazón de Dios. Santo. Por eso que todo el tiempo viven igualitos, así como tú. Aleluya. El carácter no cambia.
Tamaño te falta, pero genio te sobra. Santo. Por eso no cambies el carácter de 1000 demonios que tienes. Aleluya. Por eso no cambias ese lenguaje que toda la vida tu hijo le dice, eres un burro como tu padre, por ti nada más estoy con tu padre, porque a eso mi mamá me ata. ¿Sabe Santo. por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Gloria a Dios. Porque no hemos dejado que la palabra haga tarde en nosotros. Porque no solamente se trata de emociones, no solamente se trata de aventuras y fantasías, se trata de entender lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Mira, cuánta gente el día de hoy que tiene años en el Evangelio y no cambia, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque mira, voy a hablar algo que de repente te va a sorprender. Dame un minuto más. Gente que solamente vive del recuerdo de que ayer me usaba Dios así y así predicaba. Yo me acuerdo cuando yo llegaba por Quirhuica. Y a mí qué me importa que haya llegado a Quirhuica. Aleluya. No solamente es que vivas de pasados, de recuerdos. No solamente es que digas en el año 1935 Dios me habló al oído. O sea que ahora ¿qué? Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios hasta el día de hoy nos sigue a nosotros poniendo ese deseo de volver a conversar con Él. Porque Él siempre todavía está atento para oírnos. Hace unos días llegaba de una campaña del norte y por la noche, pastores, por la noche, siervos, llegaban a casa y me entregaban de regalo un celular y me decían, toma, este es tu regalo para ti, para que tú puedas tener. Y luego meditando, preguntando a los ancianos en la fe, porque no todos son ancianos en la fe, maduros, me dicen, lo que el Señor quiere es que te vuelvas a comunicar más con Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? A veces hemos dejado de buscar a Dios, hemos dejado de conversar con Él. ¿Acaso no te das cuenta que a veces hay un vacío en el alma? ¿Acaso no te das cuenta que a veces nos estamos secando por dentro? ¿Acaso no te das cuenta que muchas veces, como Dios en algunos momentos nos ha hablado, nos ha ministrado y nos ha mostrado tantas cosas, y a veces hay un momento de espacio que queda en silencio y como que uno se desespera y dice, Señor, ¿dónde estás? Sino que lo que pasa es que no es que Dios nos haya dejado, sino que Dios se aleja. ¿Sabe por qué? Porque nosotros más permitimos las vanidades, más permitimos las costumbres, más permitimos las cosas simplemente pasajeras y terrenales y dejamos a Dios a un lado. Pero lo que Dios quiere es que volvamos a Él y que Él se vuelva a nosotros. Cuando la Biblia dice, y Jehová volvió a aparecer, ¿sabe por qué? Porque Samuel ministraba. Cuando uno ministra el corazón de Dios, Dios vuelve a aparecer. Y sabe, cuando Dios se vuelve a aparecer, no se vuelve a aparecer con las manos vacías. Viene consigo lo que tanto pides. Es que Dios sabe lo que tú tienes, sabe lo que Dios puede usarte, sabe lo que Dios, sabe Dios de dónde Él te ha salvado. Mira, para terminar, la Biblia dice, vamos al 19, 3:19, ya voy a terminar, sigue tocando por favor. 3:19, mira lo que dice la Biblia. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta fiel, o fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Tenlo por seguro. Y termino con esto. Tú que has perdido la esperanza de que tu hijo ya no va a cambiar, de que tu esposo no va a cambiar, o que de tu esposa no va a cambiar, o que ya no va a cambiar tu familia, tenlo por seguro.
que si tú comienzas a buscar a Dios, Dios va a volver a aparecerse y va a comenzar a cambiar a tus hijos, va a comenzar a cambiar a tu esposo, va a comenzar a cambiar a tu esposa, va a comenzar a cambiar ese lamento en padre, va a comenzar a transformarnos, porque es la palabra la que cambia. Dios va a comenzar a aparecer. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie esta noche. Dios está aquí y su palabra dice que Él volvió a aparecer en Silo, un lugar donde Él había permitido para que lo adoren. Volvió a aparecer. ¿Y sabe por qué? Porque hubo un hombre llamado Samuel que comenzó a clamar y comenzó a ministrar en su presencia y no dejaba caer ninguna de sus palabras. Qué importante es valorar la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando uno empieza a valorar y a comer esta palabra comienza a cambiarnos de verdad.